presentación. Y a continuación ya la última de las ponencias previstas en esta mesa a cargo del doctor Lisardo García Maratín sobre la situación actual del control de los factores de riesgo cardiovascular en Andalucía. Lisardo. Gracias, Rafael. No lo he dicho antes, pero agradecer lo estoicamente que está aguantando el público una mañana densa de contenido. Yo, por hablar el último, siempre pasa igual, la gente está cansada. Voy a hacerlo rápido y voy a hacerlo ameno. Y luego pasamos al turno de preguntas. Después de hablar tanto de insuficiencia cardíaca, que es un problema aún no resuelto o resuelto de manera no satisfactoria, yo voy a hablar de cuál es la situación de la detección y el control de los factores de riesgo en Andalucía y qué propuestas desde la atención primaria, estamos en un foro de investigación, de conocimiento y de innovación, propongo yo para que se intente controlar mejor, porque yo creo que aún no es satisfactorio el citado control. Y lo voy a dividir en ese siguiente guión. Voy a hacer una introducción, una visión somera sobre la epidemiología de la morbimortalidad cardiovascular en España y Andalucía, que nos ha aportado el estudio DRECA y uno que tenemos en proyecto, que es el estudio DISETAN, del grupo de hipertensión de Sanfi. Luego, lo que he dicho, la propuesta que voy a hacer y, finalmente, las conclusiones. Voy a ir salpicando esto para hacerlo más ameno con imágenes bonitas del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, de mi tierra, en Almería. ¿Aquí hay algún problema que no pasa esto? Vale. Sabemos que hay un patrón de mortalidad cardiovascular en Europa y con la incorporación de los países del este de Europa a la Unión Europea vemos que el centro, norte y este de Europa tiene una muy mayor mortalidad cardiovascular que el centro y sur, en el que están pues, los países mediterráneos. Sabéis la paradoja francesa, ¿no? Dentro de España, a la izquierda tenéis las mujeres, a la derecha, las mujeres a la derecha los hombres. Dentro de España hay una heterogeneidad de la distribución de la mortalidad cardiovascular, a diferencia de otros países en el que más alto, más pequeña, pero es más homogéneo. Y esto es lo que representa esta imagen, ¿verdad? Parece que lo de la dieta mediterránea, del patrón de Levante y Sur, parece que aquí se pierde un poco, porque con Canarias, el Levante y el Sur es la zona de mayor morbimortalidad cardiovascular. Ya sabéis que con 2 años de retraso siempre se van publicando los datos de mortalidad. Y a mí, cuando saco esta diapositiva, de las 386.000 personas que murieron en el año 2008, el 31%, unas 150.000 aproximadamente, murieron de enfermedades cardiovasculares. Y si os fijáis, en trauma es escasamente el 4%. Es laudatorio el esfuerzo ímprobo que está haciendo la Dirección General de Tráfico por disminuir la mortalidad con una inversión de recursos necesarios, muy importantes, pero se mueren 2.000 y pico personas. Estamos hablando de 150.000. O sea, parece que hay una redistribución muy asimétrica de esos recursos. A mí me gusta, porque estoy motivado en el tema de los factores de riesgo cardiovascular, que hubiese si no similar, pues una mayor implicación, una mayor inversión de recursos en disminuir esa enorme carga de mortalidad. Ya sabéis que toda la disminución de la mortalidad cardiovascular ha sido a expensas de la disminución de la cerebrovascular, la enfermedad isquémica se ha quedado plafonada y la insuficiencia cardíaca pues se ha mantenido, incluso ha subido. En Andalucía estamos por encima, tanto en hombres como en mujeres, por encima de la mortalidad del resto de España, tanto en hombres como en mujeres en mortalidad, como decía. ¿Cómo lo paso? Vale. Vale, perdón. Gracias. O sea que nuestra situación es un poco peor que el resto. Y esto da lugar a una morbilidad hospitalaria mayor, con lo que tenemos una tasa ajustada en hombres de morbilidad hospitalaria, de altas hospitalarias por enfermedad cardiovascular, el doble que en las mujeres, siendo Huelva y Sevilla las más altas de Andalucía. Es para poner un poco en situación. Entonces tenemos no sé qué le pasa a esto, no termina de funcionar bien. Eso, tenemos unos ingresos, tenemos salidas, pero tenemos mucho más ingresos que salidas
Y esto produce que cada vez el pool de pacientes cardiológicos, que lo saben aquí los que comparten la mesa conmigo, sea cada vez mucho mayor. ¿Qué pasa en Andalucía? ¿Qué distribución territorial tiene esta mortalidad? Pues precisamente la tierra que es la que estamos, como ahora veréis, tiene una carga mayor que el resto de Andalucía. Sevilla, Cádiz y Huelva tienen el raro honor de ser las tres primeras, después de Las Palmas de Gran Canaria, en mayor mortalidad cardiovascular. No sé qué le pasa a esto, pero a eso, vale. Mira, en el 1981, que es los datos que tenemos de registro, pues lo que está en rojo es una tasa superior a la media, a la media española, lo amarillo igual y lo verde es inferior. Entonces, vais a ir viendo en la secuencia temporal la enorme carga de mortalidad cardiovascular que ha habido hasta el año 95, en el que ha habido una inflexión clara con una mejoría más que rotunda. En toda la Andalucía occidental, la mortalidad cardiovascular era, ya digo, de la cuarta de España, la segunda, la tercera y la cuarta de España, y a partir del 95 ha habido una ostensible mejora hasta el 2008, en el que prácticamente puede ser similar o equiparable al resto de España. Ya sabemos que la mortalidad cardiovascular está basada en 3 factores de riesgo perfectamente identificados, que son la presión arterial elevada, el tabaquismo, el colesterol y la diabetes, que cada vez tenemos más. Ahora luego, cuando estudiamos el estudio de ERECA, ya lo veremos. O sea, ya sabéis que hay factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Los no modificables, la edad, el sexo, la genética, la raza y los antecedentes familiares, y los modificables, donde se supone que desde atención primaria es donde tenemos que incidir para controlar y disminuir esta carga de mortalidad. Hay factores de riesgo emergentes que van y que vienen, y otros parecen más estables, como la PCR, y todo esto produce una disfunción endotelial y una aterogénesis. Como he dicho antes, yo creo que tenemos que centrarnos en la parte derecha de la diapositiva, en el control de los 4 jinetes del apocalipsis. Sabemos que los factores de riesgo tienen una agregación que se multiplican y no se suman cuando se presenta en el mismo paciente, y como ejemplo tenemos desde el estudio de Framingham hasta el ONTARGE, pero voy a poner solo 2 ejemplos, que es el estudio INTERHEART. Por ejemplo, una paciente hipertenso tiene el doble de riesgo de morir de una enfermedad cardiovascular que una persona que no lo sea. Pero si este paciente hipertenso, que suele ser lo habitual, se le suma que es fumador, que es diabético o que tiene una dislipemia, este riesgo se multiplica hasta 42 veces en vez de 1,9, con lo que suma 20 veces más riesgo que si fuese hipertenso solo. Esto, yo creo que con que saliésemos de aquí con esta idea sería más que suficiente. El estudio Mr. Phi nos dice exactamente igual, que cuando sumamos presión arterial y colesterol se multiplica por 11 el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Y hay un estudio que hicimos en Andalucía Oriental y Melilla, que hemos hecho Astra congresos, pero está pendiente de publicación, que tiene 3 enseñanzas importantes. Una, que un paciente hipertenso no solo tiene la tensión alta, sino que es un paciente de riesgo alto o muy alto. O sea, 2 de cada 3 hipertensos son pacientes de riesgo alto o muy alto. Luego, que los pacientes que tienen más riesgo, medido por el SCORE, suelen tener más síndrome metabólico con toda la carga de enfermedad que ello supone. Y tercera conclusión del estudio Urban, y más importante, si me lo deja pasar, es que se produce lo que todos conocemos como la paradoja de Rous, que es que los pacientes de mayor riesgo son los que peor controlados los tenemos, probablemente porque sea mucho más difícil de hacer o porque se le solapan más situaciones. Y como vais arriba, el 5%, los que tienen más de un 5% de riesgo, solo hay un 11% de pacientes controlados de presión arterial. Y mirad la barra amarilla, la cantidad de no controlados. Conforme vamos bajando el riesgo, el control es mejor. Esta es la segunda idea con la que quiero que salgamos también por esa puerta, que probablemente no hagamos todo el esfuerzo terapéutico necesario para controlar a los pacientes que están al borde del precipicio. Y parece ser que lo hacemos con los que todavía están a kilómetros del precipicio, ¿vale? Todo esto ha planteado a la sociedad científica una serie de que yo creo que tendríamos que difundirlo y tenía que conocer lo que yo denomino el número mágico cardiosaludable, que es este que ha propuesto la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión, que parece un número de teléfono capicúo. Y es 0 no fumar,
caminar 3 kilómetros diarios o media hora con una actividad física moderada, tomar 5 porciones de fruta o verdura cada día, tener la tensión más baja de 140 y tener un colesterol total menos de 200. Y, por supuesto, el LDL menos de 116 y 0 es no tener sobrepeso ni diabetes, acercarse a un índice de masa corporal de 25. Yo lo intento poner en las puertas de mi centro de salud, pero, en fin, si luego lo que hablamos en el debate, he tenido cierta resistencia y tal. Yo pienso que hay que darle consejos sencillos, claros y directos a la población. Que uno puede tener un infarto no por influjo divino, que puede ser por una mala genética, pero que más del 60% es por nuestros hábitos y por nuestros estilos de vida. Los americanos lo tienen claro. Tuve el honor y el placer de estar en Orlando el año pasado, en la American Heart, y tienen una estrategia global para el año 2020, la estrategia 2020, para disminuir un 20% la disminución, disminuir el ACV, el stroke y el infarto agudo de miocardio. Y para eso se han propuesto una serie de medidas que han implementado a nivel poblacional. Os digo de paso que solo fuma el 10% de los americanos. O sea que podemos pensar que algunos de sus gobernantes no han sido en el pasado los brillantes que deberían haber sido, pero parece ser que el resto de la población y los profesionales sí lo han hecho bien. Uno, es casi superponible a la europea, no fumar o haberlo abandonado hace más de un año, tener un índice de masa corporal por debajo de 25, tener la actividad física, eso de las 2 horas y media, a intensidad moderada o 75 intensa, el colesterol por debajo de 200, la glucosa por debajo de 100 y 4 o 5 de los componentes de la dieta sana de la AJA, de la dieta DAS, que la dieta mediterránea, que no he puesto aquí, tenemos estudios bien hechos, bien publicados, bien diseñados y bien ejecutados en New England, de la dieta mediterránea, disminuye la mortalidad. O sea que nosotros no tendríamos que echar mano ni siquiera de la dieta de la AJA, ¿no? ¿Qué pasa aquí en Andalucía? Hombre, pues que también tenemos nuestra página web. Lo que me hubiera gustado que hubiera estado presente muchas de las autoridades, muchos de los gestores y tal, pues para decir que esto se difunda más y que yo no lo pondría, y perdonar la banalidad, a la altura del conocimiento de Belén Esteban, pero con que se quedara a la mitad ya me daría por satisfecho. Porque hay un montón de actividades que, bueno, parece que pasan desapercibidas. El programa de Forma Joven, que todos los conocéis, todos los médicos de primaria de Andalucía, las rutas por una vida sana, el programa Comedores Saludables, alimentación saludable en la escuela. Hay una cosa muy interesante que es por 1 millón de pasos, que están haciendo en asociaciones de la tercera edad, le ponen un podómetro y entre 3 o 4 personas se comprometen a hacer 1 millón de pasos y todos salen a andar juntos. O sea, me parece iniciativas interesantes, ¿no? Tenemos que transmitir la idea a la población que si no cambian sus estilos de vida, difícilmente vamos a disminuir la carga de morbimortalidad cardiovascular. El programa RELA. Bueno, y para terminar esta primera parte, decir cuáles son las peculiaridades, que es recordar un poco lo que todos conocemos, que tienen una alta morbimortalidad, que son de causa multifactorial, que tienen una larga evolución, que son enfermedades crónicas, que son silentes durante largos periodos de tiempo, pero por fortuna detectables con una exploración clínica no compleja. Suelen asociarse en un mismo paciente, como hemos visto, con un incremento exponencial de la morbimortalidad. Y una cosa importante, si no, no tendría mucho sentido, que son reversibles. Igual que cuando aumenta, incrementa la mortalidad, cuando disminuyen esta. Y por último, que están muy pobremente controlados en nuestra población, y eso tendría varios motivos y probablemente fruto de una charla monográfica sobre el tema. La segunda parte es cuál es la situación de los factores del conocimiento y control. El estudio DRECA es un estudio poblacional, una encuesta de población sana, en el que, si esto consigo yo que pase, vale, perfecto. El objetivo era analizar la evolución temporal y las tendencias comparando una cohorte desde el año 92 al año 2007. Es muy interesante contar con datos propios y ver cómo ha ido evolucionando. Si tuviésemos tiempo, yo haría una encuesta aquí a mano alzada, que qué pensaríais, si estamos igual, mejor o peor que en el 92. Pues yo os lo voy a adelantar, yo pensaba que estábamos peor, pero me he congratulado de ver el resultado que casi se presentó en diciembre, el estudio DRECA, pero no se le ha dado mucha difusión y yo creo que es muy interesante. Y vamos a pasar a analizarlo. Mirad, como veis, las rayas de la derecha, las marrones claritas, tanto en hipertensión... No, perdón. En hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo y obesidad, prácticamente estamos más bajos en el rango de edad de 20 a 59 años, ahora en el 2007,
que hace 15 años. O sea, lo que parece ser, oye, que es un motivo que nos congratula, que, en fin, la primaria y la especializada algo estamos haciendo, ¿no? O sea, que esa carga, ese porcentaje de factores de riesgo y de posibles desencadenantes de enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que pasa con la obesidad? Que ya sabes que es el centro, de alguna manera, el centro neurálgico, ¿no?, de mucha patología. Pues resulta que ha empeorado en el segmento de mujeres de 20 a 29 años, pero afortunadamente ha disminuido en el de 30 a 44 y en el de 45 a 59. O sea que las mujeres jóvenes han empeorado su peso, pero las de mayores de 30 años tienen una mayor conciencia de su salud y la verdad es que han mejorado respecto a las del año 92. ¿Y en los hombres qué ha pasado? Pues los hombres no soy tan optimista y ha empeorado en los 3 segmentos de edad. O sea que nos hemos vuelto más sedentarios y con peor perfil. Yo creo que todos estos datos serían motivo para en un taller mover a la reflexión y al análisis, ¿vale? Otra cosa muy importante, y es la carga de factores de riesgo. Y hemos visto qué es lo que sucede aquí. Pues que sin ningún factor de riesgo hay más población, lo cual ha mejorado sensiblemente. Y evidentemente con 1, 2, 3 o más factores de riesgo. O sea que lo que a priori podía parecer que nos habíamos americanizado y occidentalizado en nuestras costumbres y había actuado como un mal perfil de riesgo cardiovascular, pues parece ser que no, que a partir del año 95 ha mejorado sensiblemente y, por fortuna, todo el perfil de riesgo. Y otra cosa muy importante, las personas que conocen, porque antes había muchos hipertensos, muchos diabéticos que, por desgracia, conocían su situación de diabético o hipertenso dislipémico cuando lo atendían estos señores cardiólogos en la UCI o cuando le daban un infarto, con lo que eso supone de fracaso de todo el sistema sanitario. Pues no, el conocimiento de sus factores de riesgo es mayor ahora que en el 99. Entonces, las conclusiones de este estudio DRECA2 es que existe una menor carga poblacional de factores de riesgo, que el grado de conocimiento, de detección de esos factores es mayor y ha mejorado, sobre todo en hipertensión y dislipemia, que la población adulta andaluza, el perfil global de riesgo no ha empeorado en los últimos 15 años, lo cual ya es muy importante, y eso supone mejoría en la hipertensión y la dislipemia en ambos sexos y en todas las edades. La prevalencia del tabaquismo ha disminuido en hombres, pero se ha incrementado en mujeres de más de 30 años, no lo he puesto para no cansaros más con los datos. Cierta estabilidad en la diabetes mellitus tipo 2, que pensábamos que había pasado de un 5% a un 8 o un 9%, se ha quedado estabilizada entre un 6 y un 7%. Y, eso sí, el empeoramiento del sobrepeso en ambos sexos y, sobre todo, en las mujeres jóvenes. Bueno, el estudio DISETAN es un estudio que está en diseño, que no está en ejecución todavía, que es para ver si se hace el diagnóstico de manera correcta y cuál es el grado de control y de asociación de comorbilidad en pacientes hipertensos en Andalucía, en atención primaria. Lo va a hacer el grupo de hipertensión, del que por aquí hay un ilustre miembro, don Antonio, al cual saludo, don Manuel. Y para entrar ya en lo que son mis propuestas e ir acabando la charla, es qué proponemos desde la atención primaria en Andalucía, o qué propongo yo para controlar de manera solvente los factores de riesgo cardiovascular. ¿Es la atención primaria el sitio idóneo? Yo creo que sí. Es la puerta abierta universal, hay contactos reiterados, etcétera, etcétera, lo que yo pienso que puede ser la vía natural. Hay una alta prevalencia, la puerta de entrada, como digo, se identifican y confirman en personas con factores de riesgo y hay desarrolladas estrategias de carácter oportunista y yo creo que es el lugar idóneo para hacer esa prevención porque es muy accesible, hay múltiples contactos y tenemos un seguimiento asistencial estupendo que en el hospital es más limitado. Y al final podemos generar esta pirámide, la población de bajo riesgo, de la raya roja hacia abajo, y la población en prevención secundaria de la que ha tenido un evento o ha tenido una enfermedad subclínica, ha tenido un evento. Hay una idea estupenda del presidente, tengo que decirlo públicamente porque es magnífica, del Miguel Ángel Ulecia, presidente de la Asociación Andaluza de Cardiología, en el que estoy también yo metido en esa estrategia, para crear un registro de pacientes en riesgo cardiovascular en Andalucía que no existe. Yo creo que eso nos daría una situación y podríamos poner a la población en esa pirámide. ¿Cuáles serían las estrategias operativas? Pues las vamos a dividir en 4 partes. Que haya guías claras de práctica clínica de riesgo vascular. Estaba por aquí el coordinador
Yo soy también miembro del grupo que ha creado la guía de riesgo vascular, que está próxima a salir. Yo creo que quedan ya matices. Hacía falta una guía clara, que en primaria siguieran los profesionales y tuvieran clara, que estuvieran adaptadas a nuestras necesidades. Una herramienta informática que no sea solo fiscalizadora, sino que sea una ayuda al diagnóstico, ahora lo veremos. Y el mayor peso de los objetivos de control de factores de riesgo en los contratos programa, que ahora veremos. Y una cosa muy importante que no tenemos en primaria, que es tiempo. Y eso no nos lo puede dar nadie, lo tenemos que conseguir nosotros. Hay una iniciativa muy interesante del distrito Guadalquivir sobre dejar de hacer. Hemos estado haciendo durante años muchísimas cosas que hemos generado actividad, pero esa actividad no se ha reflejado en resultados clínicos, en resultados de salud. Muy poco. Cada año teníamos 1 millón, 2 millones de consultas, pero toda esa actividad, el medir la glucemia a los pacientes, eso ha redundado en resultados en salud. Pues yo creo que es hora de replantearse todas esas estrategias, dejar de hacer lo que no aporte valor añadido a la salud del paciente y ese tiempo redirigirlo a actividades que sí la aporten. Bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? Están todos los planes integrales de obesidad, de diabetes, el proceso de prevención de riesgos, que se debe de incorporar a la herramienta informática. Y una cosa que yo decía muy importante, o sea, aparte de que sea una herramienta de gestión y fiscalizadora, a mí me tiene que decir el programa, me he puesto yo ahí para que no haya problemas con la confidencialidad. A ver si consigo pasar. La tabla SCORE se tiene que integrar en vez de la de Framingham, que está integrada, ¿verdad? Tenemos el PAPS que nos dice de manera clara a qué pacientes le tenemos que hacer la estrategia de detección oportunista en hipertensión, en diabetes, en guía de sobrepeso y obesidad, en tabaquismo, es perfectamente definido, o sea que está clarísimo, y en la dislipemia. Y si queremos también, pues tenemos todos los consensos europeos de prevención cardiovascular. Entonces, esto tenía que estar integrado en una herramienta informática, que si esto consigo hacerlo yo pasar, os lo voy a explicar. ¿Y cómo tiene que ser? Pues cuando yo llego a un paciente y lo veo en mi consulta, me diga, oye, este paciente de 45 o de 50 años, varón, pues no sabe absolutamente nada de él. No sabe qué presión tiene, qué perímetro de cintura, cuáles son sus colesteroles, que me ayude a controlar a ese paciente que viene por un proceso banal o intercurrente. Y al anunciármelo, oye, pues le puedo dedicar, en vez de los 5 minutos, le puedo dedicar 8 y al que viene por la baja le puedo dedicar menos. Pero eso ya lo empiezo a registrar y empiezo a hacer una detección oportunista, porque como sabéis son asintomáticos y no van a acudir. Y que el propio profesional se pueda autochequear. Algunas de estas cosas ya se pueden hacer, pero otras no. Pues propongo yo aquí pues todas las que queráis, ¿no? ¿Cuál es el estado de control de factores de riesgo de los facultativos? ¿Cuántos pacientes hipertensos tiene y cuáles tiene en rango de control? ¿Cuáles diabéticos? Que se puede hacer. ¿Cuáles tienen hipertrofia ventricular izquierda y tienen una enfermedad, tiene ya una lesión de órgano diana subclínica, etcétera, etcétera? Ahí a la derecha podéis añadir todo lo que queráis. Pero sería una herramienta de feedback muy interesante para el profesional del que ahora no disponemos, o parte no disponemos. Y eso, el mayor peso en los objetivos de detección y control en los contratos programa. Este es el contrato programa que yo tengo en el distrito poniente de Almería, no sé el que tenéis vosotros. Llega a un 11,1%. Yo sé que la salud mental es muy importante, pero el que yo derive poco al psiquiatra me dan 2%. Y el que me acredite con todo el esfuerzo que me ha acreditado supone solo un 2%. Parece que hay un desbalance ahí en la consecución de objetivos. Si tú primas una actividad, evidentemente ahí vas a obtener más resultados que en otros. Me parece que podía aumentarse, como está en Canarias, al 20% del objetivo de contrato programa. Es una propuesta mía. Y tiempo, lo que he dicho, lo de la estrategia de dejar de hacer. Cómo trabajar menos y tener mejores resultados, ya lo que hemos dicho. No han medido mucha actividad, pero no han medido pocos resultados en salud. Yo creo que eso hay que invertirlo y hacer estrategias creativas para dedicar realmente el poco tiempo que tenemos en cosas que realmente beneficien la salud del paciente. Y ya como conclusión final, decir pues lo que hemos referido, que las enfermedades cardiovasculares producen una enorme carga de morbimortalidad y gastos sanitarios en la población que atendemos, que tenemos que abordar al paciente con una visión global de su riesgo, no de manera hipertenso, hiperlipémico, generalmente se asocia. En la población andaluza
por suerte, no ha empeorado el perfil de riesgo vascular en los últimos 15 años, en un estudio DRECA, o sea que es de agradecer, que la intervención precoz en factores de riesgo en prevención primaria produce un beneficio duradero y que tenemos que realizar, desde mi punto de vista, grandes cambios en el paradigma de nuestra organización sanitaria para prevenir con éxito y solvencia las enfermedades cardiovasculares. Y ya sí es verdad que acabo del todo y os dejo dos frases, una de Sir Winston Churchill que dice que un optimista ve una oportunidad en toda dificultad y un pesimista ve una dificultad en toda oportunidad. Y la otra de John Maynard Keynes, el gran economista, que dice: lo difícil no es adoptar nuevas ideas, sino ser capaz de desterrar el lastre de las antiguas. Nada más y muchas gracias por vuestra atención.